Bienvenidos una vez más a vuestro canal de maqueteo. Soy Luigi1944 y vamos a finalizar el Devastator. Quiero comenzar dando las gracias a todos los amigos que se han unido a la tripulación. Ya somos unos cuantos en este joven canal. Y si aún no lo has hecho, únete a la tripulación, que es gratis. El Devastator ha quedado ya listo para pintura, así que ya lo que toca es vestirlo. El avión se quedó ya con todas las superficies móviles colocadas. Los alerones en las posiciones que quería colocarlos y el timón de cola un poquito girado. El esquema que le voy a aplicar es el de Yellow Wings, que lo tenían hacia los años 30. Es un esquema que es tremendamente vistoso para un avión de combate, la verdad, pero precisamente porque es vistoso me gusta. El primer color que voy a aplicar es el negro brillante. Lo aplico porque primero voy a darle una capa para que luego agarre mejor el color aluminio que le voy a meter a todo el fuselaje. Y es súper importante que sea brillante. Recuerdo un B-29 que hice una vez y me equivoqué al darle, en vez de negro brillante, le di negro mate y salió un avión de terciopelo. Literalmente era terciopelo. Eso ya lo contaré en algún momento. Os podéis imaginar el tremendo cabreo que me cogí cuando vi que todas las superficies tenían más textura de terciopelo que el propio terciopelo. Así que acordaos siempre que vayáis a meter un color aluminio, que el color de debajo sea siempre un negro brillante. En este caso es X1, negro brillante de Tamiya. La capa tiene que quedar fina y uniforme, pero bien cubierta. Es por eso que tengo que ajustar bien la mezcla entre pintura y disolvente para que no me haga grumos. A pesar de que hay muchísimos soportes que te puedes imprimir en 3D o los puedes comprar de fabricantes, yo soy un poco más de andar por casa y me gusta hacerme pues mis soportes con cosas que tenga por casa o materiales que me sobren. En este caso es la base circular de Tamiya para pintar y lo que voy a hacer es colocarle las pinzas que lleva para piezas y le voy a atravesar unos palitos de pincho moruno. Así lo puedo utilizar para que seque el avión en cualquier posición. A pesar de que la pintura de Tamiya tiene un tiempo de secado realmente corto, estamos hablando de minutos, la capa de negro brillante la voy a dejar secar unas 24-48 horas. ¿Por qué? Porque el color aluminio es súper traicionero. Si os fijáis, el negro brillante lo estoy dando solamente en las áreas que me interesa porque va a ir en aluminio. No voy a extenderme mucho más allá en las zonas donde va a ir el color amarillo o la cola que va a ir en color amarillo limón. Es más por una cuestión práctica que por una cuestión de economía de pintura. Es la cuestión de que la pintura de color aluminio cuando la enmascaras es una pintura relativamente frágil, entonces al retirar la máscara puedes llevártela con la máscara y te deja un desconchón bastante feo. Algo que me ha pasado muchas veces y quiero evitar a toda costa, y eso lo logra solamente con tiempos de secado y un buen barnizado después de aplicar el aluminio. Es algo que me ha pasado bastantes veces y solamente lo logras dejando secar correctamente toda la pintura, incluido el aluminio, y luego metiéndole una buena capa de barniz brillante. La elección del barniz también es importante, porque puede matear el color aluminio y es algo que no interesa. Para aplicar el color aluminio empezamos por el capó del motor. El aluminio que estoy utilizando es el Extreme Color de AK, en concreto el 479, aluminio. El color cubre realmente bien, así que solamente tengo que darle pequeños toques para que se vaya tiñendo toda la superficie del negro brillante. Es muy recomendable evitar las pasadas largas, puesto que es un color que va tremendamente líquido y te puede encharcar sin que te des cuenta. Y lo último que quieres con un color aluminio o un plateado es que te gotee. Y a base de pasadas te queda un color aluminio que, sinceramente, es de los mejores que he visto. Como ya os he dicho, la elección del barniz es súper importante. En este caso voy a utilizar el Pledge o el barniz Future. Ya es muy difícil de encontrar, pero yo tengo todavía un bote entero. Sabes que estás usando un barniz incorrecto cuando barnizas una pieza de aluminio y te queda blanquecina. Entonces eso te está indicando que el barniz simplemente no va bien.
Recordad, dejad secar cada capa al menos 24 horas, yo suelo dejarla 2 días, incluso la de negro la he dejado secar 3 días, la de aluminio otros 3 días y el barniz un par de días más. Una de las ventajas de no haber pintado las zonas que no van a ir en aluminio es que tengo un buen punto de agarre para coger el avión y poder manejarlo. En honor a la verdad, diré que hace 30 años no utilizaba aerógrafo, no tenía dinero para ello. Tampoco sabía usarlo, eso lo empecé a utilizar hacia el 2000 o un poquito antes. Y fue después de agotar todas las posibilidades que me ofrecía un pincel. Recuerdo haber hecho un vehículo alemán, con su camuflaje y todo, a pincel que parecía que estaba hecho aerógrafo. Y ya fue cuando mi hermano me regaló un aerógrafo. Ya con la máscara puesta, voy a pintar todas las superficies que no van de color aluminio en blanco. Hacerlo así cumple dos funciones. La primera, y muy importante, es que me va a actuar de imprimación con la pintura que voy a echarle después. Bien para la cola, bien para las alas. Y, además, me va a servir como base para aclarar los amarillos. Los amarillos también son colores muy traicioneros y requieren generalmente de varias capas. Este Devastator no va a ser un avión al que le voy a meter un desgaste excesivo. Si acaso, por marcar algunas zonas y darle un poquito de diferencia tonal y sobre todo donde se pliegan las alas y a lo mejor en las superficies de control, pero poco más. Para ello usaré mi mezcla explosiva de negro con marrón muy diluido. Por fin llega el momento de aplicarle la librea. De primeras voy a utilizar amarillo de tamilla, para la cola y para las alas, aunque más adelante voy a modificar el tono a amarillo limón en la cola y un amarillo anaranjado en las alas. Esto es porque los Devastator no utilizaban el mismo amarillo en la cola que en las alas. Es decir, la cola generalmente hacía referencia a la unidad o al escuadrón en el que estaban encuadrados, siendo cada escuadrón que tenían una cola de un color diferente, igual que las rayas de las alas. Para el amarillo de la cola voy a mezclar amarillo con un poquito de verde y mucho blanco, para que quede algo más pálido y tenga un poco de distinción con respecto a las alas. Y para las alas voy a utilizar amarillo con un poquito de rojo y corregido con algo de blanco para darle ese tono tan característico de amarillo anaranjado que tenían. Para las zonas antideslizantes, donde la tripulación pisaba para subirse al avión o hacer mantenimiento, voy a utilizar XF69, el negro OTAN. Y para las líneas que tenía en las alas diagonales, voy a empezar por color blanco, para que realce luego el color rojo. El rojo, para que vaya un poquito más brillante, lo he realzado con algo de amarillo y blanco. Pese a que es un torpedero,
Me parece que las libreas estas de los años 30 son súper alegres, entonces quiero hacer un avión que tenga colores vibrantes. He usado un doble enmascarado para las alas. Es porque son corrugadas, entonces lo que no me apetece es que cuando lo quite se haya colado pintura por todos lados en el corrugado. Para ello, primero coloco una tira muy fina para marcar el camino por donde va a ir la librea. Y luego una tira mucho más ancha para enmascarar el ala. Así evitamos ese efecto tan desagradable que se produce al colarse por el corrugado. Y así es como queda todo el avión completamente desenmascarado. Y aprovecho para barnizarlo otra vez en brillante. Además, esto me ayuda a prepararlo para las calcas. Como podéis ver, el color aluminio todavía se mantiene y refleja bien la luz. Es algo que para mí es súper importante en este tipo de avión. Volviendo sobre las líneas rojas de las alas, en algunas fotos he observado que hay modelos que llevaban algunas finas líneas negras delimitándolas, y se las quiero hacer. Hace unos cuantos años hice un Devastator de la marca Ballon, por cierto, una maqueta terrible, esta de Airfix es mucho mejor. Y mira que es como 30 años más vieja. Lo único bueno es que tenía los interiores. Así que con paciencia y negro me dedico a hacerle esas líneas que yo creo que le van a dar bastante gracia al modelo. Me resulta muy curioso cuando pasados los años vuelves a hacer una maqueta, un modelo concreto y haces cosas que no habías hecho en el otro modelo. ¿Vosotros lo habéis hecho? Cada vez que le coloco una cinta de máscara al avión, sobre todo llegando a la zona donde sé que estaba pintado el aluminio debajo, me tiemblan las piernas. Insisto en que es una pintura que no es demasiado resistente, así que la máscara, si podéis apoyarla en el tapete y ponerla y quitarla unas cuantas veces para que pierda adherencia, mejor. Eso que va a llevar en salud la maqueta. Ajustar esas líneas negras en las alas es un trabajo bastante laborioso, más que nada porque tienen aproximadamente como medio milímetro cada una. Entonces toca afinar mucho la máscara para que la línea se mantenga constante a lo largo de toda la superficie que quiero pintar, que no se estreche ni se ensanche. Y para mantenerla constante en la curva que forma el borde de ataque, me toca usar máscaras partidas para que mantenga esa curvatura. Importante que para que el negro no se meta donde no se tiene que meter, dado que, vuelvo a insistir, es una ala corrugada, estoy tirando la pintura bastante cuajada, es decir, poco diluida. Para evitar astillados a lo largo de toda la línea, inmediatamente que termino de pintar quito la máscara, cuando todavía está relativamente fresca. Llega el momento de vestir el avión para gala. Hora de recibir toda su decoración. Vamos a colocarle las calcas de las escarapelas nacionales y he de decir que no me han entusiasmado las calcas de Yellow Wings. Son unas calcas que se han comportado bastante mal en el corrugado, se han portado muy mal con el microset y el microsol a la hora de ablandar.
pero bueno, he hecho lo que he podido. Ya llega el momento de ciertos detallitos finales. Voy a pintar el motor de negro y esto ya lo voy a hacer a pincel. También pintaré las ruedas, los asientos, básicamente todo lo que me queda ya por poner lo voy a pintar. A los trenes de aterrizaje me he limitado a añadirles un par de cables para que hagan el efecto del cable de freno. Y luego los pinto en aluminio. Con todo listo para el montaje final, pero sin montarlo, voy a aplicar una buena capa de White Spirit y le voy a dar óleos al avión. He estado dudando mucho si darle óleos o no, pero sí, le voy a dar una capita de óleos. La capa será bastante fina y cuando seque la voy a retirar con papel higiénico. Esto creo que va a matizar bastante el corrugado. Inicialmente se va a ver muy fuerte, pero con el paso de los días el óleo tiende a atenuarse bastante. Hace años, cuando no tenía dinero, no tenía medios, los cinturones de los aviones los hacía con cinta de enmascarar cortada en finas tiras. Utilizaba de la tapa del yogur y luego las pintaba, o lámina de aluminio, o muy rara vez estaño en lámina que podía encontrar en algún lado. Si recordáis ese aro que os dije allá por el primer vídeo que estaba haciendo clavado en el culo del cúter, es este, es el puesto del ametrallador. He de decir que la cabina de Vacuforme tenía una idea que no iba a quedar demasiado bien, porque todas las veces que he utilizado cabinas de Vacuforme no ha ido bien, pero estas están especialmente bien modeladas, a pesar de que son para el kit de balón. De hecho, el parabrisas delantero ha encajado como un guante. Para pegarlas, lo que he hecho ha sido darle 2 puntitos de superglue y una vez en su posición las voy a pegar con el pegamento acrílico de Pole 21 Amomig. Y ya le tocan los detallitos finales, ponerle las ruedas, el gancho de cola, pues todo lo que tenía tirado por la mesa. Y aunque se aprecia bastante mal, le he colocado ya el hilo de la antena de radio. Para ello he utilizado un poquito de licra flexible. Para rematar la faena, como no lleva luces de posición, pues se las voy a pintar con un poquito de blanco para darle la forma y luego verde y rojo transparente. He de decir que estoy bastante satisfecho con el resultado que he conseguido con este Devastator. No lo esperaba ni de lejos, pero es una maqueta que me ha llevado a mi infancia. Y la verdad, he disfrutado mucho haciéndola. Todo el scratch que le he hecho en el interior y que lleve la cabina abierta, la verdad me ha parecido una auténtica gozada. Es algo que os recomiendo hacer de cuando en cuando. Un kit de cuando erais niños. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta aquí, en otro modelo completado. Recuerda unirte a la tripulación si aún no lo has hecho, que te insisto, es gratis. Además eso me motiva a hacer nuevos y mejores vídeos.
Y para rematar te lanzo una pequeña pregunta. ¿Te harías tú un kit como este Devastator? ¿Qué le harías tú? ¿O qué mejoras le harías? Recuerda también que si te ha quedado alguna duda sobre cómo es el proceso o alguna duda que tengas de la pintura, déjamela en comentarios que yo te la respondo. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.